Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Escuela de Pensiones, ya clase número 23, programa número 23 de esta segunda temporada. Y vaya que ha pasado el tiempo, pero como siempre viene acompañada por mi querido profesor Gustavo Dávila. ¿Cómo está, profe? Hola Yasmina, muy bien acá, con ganas de hacer una nueva clase. Un poquito con hambre porque he pasado estos días por el aro, pero con ganas de poder hacer la clase así. Todavía quedan fuerzas del día para poder hacer la clase perfectamente. Ahí entonces también para que vea la comunidad que siempre sacando energías de donde queden para hacer este Claro, Escuela de Pensiones. Pero profe, después no se olviden comer, ¿eh? Que después no sí, quiero no, ahí que pase hambre. Así que sí. dicho esto, profe, tenemos que empezar con la clase de esta semana, que es un tema que normalmente hemos conversado en otros programas, pero aún así se generan siempre dudas, consultas, y es algo tan importante como es el tema de la herencia y qué pasan con los fondos una vez que el afiliado fallece y a dónde está destinado, qué se tiene que hacer, cuál es el trámite. Bueno, pues todo esto y más lo vamos a tratar hoy en la Escuela de Pensiones con el tema que es, como ya decía, la herencia, profe. Así que directamente, ¿qué es la herencia? Sí, bueno, este es un tema, como bien dices tú, bastante recurrente porque, perdón, la gente siempre tiene como esta pregunta, porque los saldos, obviamente, todo el mundo hoy día tenemos muy claro que los fondos, sobre todo cuando están en la FP, son nuestros, ¿ya? Eso quedó muy claro el último tiempo con el tema de los retiros, ¿cierto? Y por lo tanto, siempre está la pregunta, cada vez que ocurre algo, ocurre un fallecimiento, uno se prospecta al tema de la pensión, ¿qué pasa si el afiliado fallece o el causante de la pensión fallece? Por lo tanto, el tema de la herencia siempre está ahí en el tapete y claro que es relevante, sobre todo yo que trabajo en el tema de orientar a las personas para que opten por una modalidad de pensión. El tema de la herencia siempre es recurrente y se toman a veces decisiones en base precisamente a eso, a ver esa posibilidad en el futuro de que el grupo familiar o las personas que queden ahí de sobrevivientes puedan acceder a cobrar una herencia de acuerdo a los saldos que queden ahí en la cuenta. Dicho eso, la herencia es obviamente un monto de dinero, de saldo de cuenta que viene proveniente de la cuenta obligatoria o también de la cuenta de ahorro voluntario, ya de un afiliado fallecido. Ambas cuentas pueden ser obviamente heredables de manera conjunta, ya cuando es el caso, ya no necesariamente tan solo de la cuenta obligatoria, ya. Y todo esto luego de que se active, ¿cierto? Luego después que se paga la cuota mortuoria. Recordemos ahí que la cuota mortuoria es parte también de un proceso que viene después, obviamente, del fallecimiento de un afiliado, ¿ya? Ya, perfecto. Pero bueno, la cosa es, profe, entonces, que es, hay varios pasos, entre ellos, bueno, la herencia, la pensión de sobrevivencia, también la cuota mortuoria, pero bueno, todo eso lo vamos a ver. Bueno, ya me ha explicado un poco qué es en sí el concepto de la herencia, pero ¿cómo se genera la herencia? Sí, bueno, la herencia se genera precisamente viendo dos aspectos ahí bien importantes. Ya en las clases que hemos tenido y viendo las modalidades de pensión que hemos revisado, también hemos tocado de manera sutil este tema. Hoy día lo queremos profundizar un poquito más, porque en el caso, por ejemplo, de afiliados que están en la modalidad de retiro programado principalmente, porque recordemos que ahí siguen siendo los capitales del afiliado. Por lo tanto, si están en retiro programado en caso de fallecimientos, lo primero que hay que determinar ahí si existen o no beneficiarios de pensión, y eso yo he sido, la verdad, que muy reiterativo en poder decirlo siempre cuando hemos hablado de las modalidades. Lo primero, cuando alguien fallece hay que ver si hay beneficiarios de pensión. Por lo tanto, si no hay beneficiarios de pensión, lo que corresponde ahí que esos capitales sean entregados como herencia. Por lo tanto, esa es una alternativa, ¿ya? Es decir, que Ya, las personas estando pensionadas puedan, sin tener
beneficiarios de pensión, sus recursos que quedaron en la cuenta sean heredados, ¿ya? Por lo tanto, ahí se genera una herencia. Ahora bien, también existe la posibilidad que no necesariamente esto ocurra cuando la persona está pensionada. Puede ser efectivamente un joven, por ejemplo, que tenga saldo de la cuenta, le ocurrió un accidente y falleció, no tenía beneficiario de pensión, no tenía hijos, no tenía cónyuge, y sus capitales también pueden ser heredados también en esa condición. Por lo tanto, no necesariamente se da cuando la persona está pensionada. Y lo otro también que puede ocurrir cuando un afiliado cotizante del sistema con saldo en la cuenta fallece producto de un accidente del trabajo o una enfermedad profesional, porque ahí lo que cubre las pensiones es otra ley, la ley de accidentes del trabajo. Por lo tanto, quedan liberados los fondos y los saldos que quedaron en la cuenta de la AFP y quedaron liberados para ser heredados. Por lo tanto, ahí no determinamos si hay o no beneficiario de pensión, porque no amerita, porque en ese caso perfectamente, y como lo vamos a ver ahí, más adelante en uno de los análisis que vamos a hacer con respecto a las personas que pueden acceder a esta herencia, vamos a ver que también ahí los familiares más cercanos o los posibles beneficiarios de pensión también pueden acceder a esa herencia. Ya, perfecto. Profe, entonces con respecto a esto podemos decir que también hay dos pasos, por así decirlo, lo que es la pensión de sobrevivencia y por otro lado después la herencia. No sé si quiere hacer un pequeño, así como ya que estamos, un pequeño resumen flash sobre la pensión de sobrevivencia. La hemos aquí comentado en esta escuela de pensiones, también se generan muchas dudas, pero no sé si quiere hacer algún alcance con respecto a eso. Sí, bueno, ahí es importante el tema de la pensión de sobrevivencia porque efectivamente radica ahí el hecho de que la persona estando pensionada y haya fallecido, se genere o no la pensión de sobrevivencia, ¿ya? Es importante ahí saber si efectivamente esa persona que falleció tenía, como les mencionaba, derecho o no a una pensión de sobrevivencia. Por eso que es importante ahí si la pensión de sobrevivencia se va a hacer efectiva o no, porque si se hace efectiva para todo el proceso de la herencia o el proceso de herencia nunca se activa, ¿ya? Por lo tanto, la pensión de sobrevivencia, si se llegase a activar, tendría que en su momento también, como generalmente ocurre, que fallece el cónyuge, en este sentido hablo de generalidades porque lo común es que primero fallezca el hombre de un matrimonio y después fallezca la mujer. Por lo tanto, generalmente siempre fallece el cónyuge y queda la mujer, ¿cierto?, percibiendo una pensión de sobrevivencia. Y posteriormente, después, obviamente, con el tiempo, esa señora, ¿cierto?, esa pensionada de sobrevivencia, va a llegar un momento en que también va a fallecer, obviamente, por la ley de la vida, ¿cierto? Y van a quedar seguramente, si ella se mantiene en retiro programado, van a quedar saldos en la cuenta. Por lo tanto, ahí también se genera, en ese sentido, herencia de los fondos del causante original, que era el marido, ¿ya? Perfecto. Por lo tanto, el tema de la herencia se puede dar de manera inmediata o de manera posterior, ¿cierto? Dependiendo ahí la situación y del componente del grupo familiar, ¿ya? Cada situación ahí en ese sentido va a ser distinta, obviamente, ¿ya? Ya, perfecto. Profe, entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué personas pueden ser posibles herederos? Sí, esa es buena pregunta porque siempre queda como la duda, ¿ya? Para el cobro de la herencia, ya siempre se considera primero, obviamente, la prioridad de la cercanía con el causante de la pensión o de la herencia, en este caso, ¿cierto? Y ahí la cercanía, y dependiendo de la situación, por eso era importante aclarar que bajo qué condiciones falleció la persona, ¿ya? Por ejemplo, la primera prioridad es el cónyuge o la cónyuge, ¿ya? ¿Y por qué hablamos de la cónyuge o el cónyuge? Porque a lo mejor nos puede confundir ahí en relación a que siempre hemos dicho que habiendo cónyuge o el cónyuge no hay herencia, producto de que
lo que se debe generar es una pensión de sobrevivencia. Pero yo les acabo de mencionar que existe la posibilidad de que el fallecimiento se produzca por un accidente laboral o enfermedad profesional. Y de ese punto de vista, lo que corresponde ahí, que esa otra ley, la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, cubra las pensiones de sobrevivencia. Por lo tanto, lo que queda bajo la ley 3.500, que son los fondos de pensiones, quedan liberados para ser heredados. Y en ese caso, los primeros herederos de esos fondos son los cónyuges. ¿Ya? En esa situación. Bien, y también el conviviente, obviamente, de acuerdo a nuestra nueva ley, el conviviente civil y también, obviamente, los hijos. ¿Ya? Ellos son los prioritarios en esa situación. Ahora, no habiendo estas personas, ¿ya? No habiendo estas personas, los padres del fallecido vienen posteriormente, ¿ya? Y otros ascendentes que podrían también existir, que pueden ser, por ejemplo, los abuelos, ¿ya? También, posteriormente, están los hermanos, y si los hermanos han fallecido, en caso de que corresponda, son herederos los sobrinos del fallecido, ¿ya? Profe, en definitiva, dime. No, una pregunta, ¿siempre tiene que ser una herencia con familiares? Me refiero, una persona no podría a lo mejor estipular de alguna forma que esos fondos sean heredados por alguien que no tiene que ver con la familia. Sí, mira, nuestra ley de herencia involucra directamente a la familia, al consanguíneo más cercano, o en este caso al contrato civil que prioriza ahí, se prioriza el contrato civil, en este caso el contrato civil me refiero al matrimonio o a la convivencia civil que exista, ¿ya? Eso es lo que se prioriza de acuerdo a nuestra normativa de herencia. Sí. Pero existe también la posibilidad dentro de esa misma norma que el causante de la herencia o la persona en vida pueda atestar parte de su patrimonio. Y de acuerdo a mi conocimiento, eso le permite al causante heredar una cuarta parte de lo que él tiene, ¿ya? También pudiese darse el caso en esta situación que eso fuese así, ¿ya? Yeah. Es decir, que él pudiese heredar a su voluntad una cuarta parte de todos sus bienes, de toda su masa hereditaria, ¿ya? Yeah. Bien, y por último, los parientes del grado más próximo, ¿ya? Y a eso me refiero yo con los consanguíneos más cercanos, porque obviamente se va priorizando. Si no hay uno, ¿cierto? Se busca, y si no hay otro también, en ese caso se busca, y se llega hasta el sexto grado, inclusive se pudiese llegar como herederos, ¿ya? Y otra pregunta y otra aclaración súper importante en relación a esta misma pregunta, Yasmira. Si no hay y no existen herederos, ¿cierto? En el caso de no haber ninguno de los anteriores, el Estado es el heredero universal de los fondos, ¿ya? Por lo tanto, quien hereda esos fondos, si no hay ninguna de las personas anteriores, ya a la AFP corresponde de que traspase esos dineros a las arcas del Estado. La AFP no se queda con ese dinero. Sí, es importante, profe, que haga esa aclaración, porque la verdad es uno de los, por así decirlo, mitos más establecidos en el sistema de administración. La verdad es que las AFPs hacen muchas cosas mal, pero hay que derribar ese mito con respecto a que quién se queda con esos fondos de una persona fallecida, porque se han dicho en muchas ocasiones que las AFPs, las administradoras, se quedan con esos montos, y finalmente ahí está haciendo usted la aclaración que pasan y se intenta buscar a un familiar hasta el séptimo grado, es bastante. Si incluso no existiera o no se deja como herencia estipulado de alguna forma, eso pasaría a cargo del Estado, no a cargo de la administradora. Exactamente, sí. Siempre en nuestra legislación el Estado es el heredero universal, ¿ya? No habiendo los anteriores, el Estado es quien se hace cargo, digamos, de esos, o sea, al Estado deben llegarle esos recursos producto de esa normativa, ¿ya? Perfecto.
Profe, y entonces ya hablando en sí del proceso, ¿cómo se lleva a cabo esta herencia? Bien, lo primero que hay que hacer obviamente es hacer la solicitud de herencia en cualquier oficina de la FP, dependiendo obviamente de la FP donde haya estado el afiliado. Hay que averiguar en qué FP está. Eso a veces es un poquito engorroso, sobre todo cuando no hay mucha comunicación dentro del grupo familiar o era un pariente a lo mejor medio lejano, entonces no había mucha comunicación al respecto en qué FP estaba, pero hay una forma hoy día de poder acceder a través de la página web de la misma superintendencia, donde las personas pueden, ingresando algunos antecedentes ahí a la página, consultar en qué FP está la persona. Eso es fácil de poder hacer hoy día. Por lo tanto, sabiendo eso, se debe hacer y llenar los documentos civiles necesarios que forman parte del proceso, obviamente. Ojalá la cédula de identidad, ¿cierto? El certificado de función, considerando la causa del fallecimiento, que eso también es súper importante. ¿Ya? Sí, como habíamos hablado, porque se acogerían a diferentes leyes dependiendo de la causa. Exactamente, ¿ya? Eso es súper importante. Y bueno, y en segundo lugar, se genera, en este caso, después que se pagó la cuota mortoria, recordemos, ya, porque se debe pagar la cuota mortoria dentro de ese proceso de solicitud, ¿cierto? Seguramente se hizo antes de eso el proceso de cobro de la cuota mortoria, y una vez hecho eso, la AFP como segundo paso corresponde que emita un certificado de saldo, ¿ya? Al igual como el certificado de saldo que emite, muy similar al que emite cuando hacemos la solicitud de pensión, donde el FP nos indica los dineros que tenemos disponibles para ser usados para pensión. Bueno, acá es muy similar, donde se emite un certificado que dice los dineros que están disponibles para ser usados como herencia. ¿Ya? Bien, por lo tanto, una vez recepcionado el certificado de saldo, se tiene que tramitar la posición efectiva, ¿ya? Y generar un certificado que genera siempre impuestos internos ahí para luego después ser entregados en la oficina igual. La posición efectiva, recordemos que es un trámite que se hace ahí directamente en el registro civil. ¿Ya? Perfecto. Y después, posteriormente, hay que suscribir el pago de la herencia. Una vez recibido y validado todos los antecedentes por parte de la administradora, ya se suscribe el pago de la herencia. ¿Ya? Desde ese momento de esa recepción, existe un plazo aproximado de 10 días hábiles para poder emitir el cheque y emitir el documento en el cual se va a pagar la herencia. ¿Ya? Ahí es importante mencionar que cuando existen una cantidad de herederos importantes, en ese documento generalmente yo he visto cheques que emiten por parte de la AFP, donde van estipulados todas las personas en el mismo cheque, para que todas lo cobren, porque como es una herencia, en el fondo todos deben cobrar eso, ¿ya? Ya. Profe, y eso, como usted dijo, el trámite, al final, el monto, el dinero, ¿cómo se da a través de un cheque? Sí, exactamente, sí, a través de un cheque. A través de un cheque... Sí. Sí, a través de un cheque que emite obviamente la FP ya con el cálculo ya realizado una vez y analizado todos los antecedentes, todo lo que se necesite. Como reiteraba, 10 días hábiles, la FP está dispuesta para hacer la emisión de ese documento con los valores ahí estipulados de acuerdo al certificado de saldo indicado anteriormente. ¿Ya? Ya, perfecto. Profe, ahí nosotros acabamos con las preguntas, pero la verdad es que han llegado varias consultas con respecto a este tema. Como siempre le digo, es un tema que genera bastantes dudas, porque al final es un tema al que llegamos todos, ¿verdad? Por lo menos en este sistema que hay de AFPs. Entonces, han llegado varias consultas, además de saludos. También nos saluda Jorge Retamal desde Conchalí, Nélida Garcés también nos saluda desde Temuco, profe. Así que también ahí para que sepa que le mandan saludos. Y dice, bueno, por ejemplo, gracias. Mónica Romero: hola, tengo la siguiente consulta. Soy viuda sin hijos. ¿Qué sucede en el caso de mi muerte? ¿A quién le van a quedar mis fondos de la AFP? Buena pregunta. Si ella es viuda sin hijos, habría que ver
si ella está percibiendo una pensión y qué tipo de modalidad es la que ella está recibiendo esa pensión que recibe como pensión de sobrevivencia. Porque una cosa es el capital que ella generó como a lo mejor trabajadora afiliada al sistema, ¿cierto? Tiene su propia cuenta, y otra cosa es la pensión que ella a lo mejor pudiese recibir como pensión de sobrevivencia. Recordemos ahí que los capitales generados de esa pensión de sobrevivencia eran de un causante de pensión que era su marido, ¿ya? Y generalmente los beneficiarios de herencia en algunos aspectos son similares para ambos cónyuges, es decir, que sus herederos generalmente son los mismos hijos que tuvieron en común. Pero claro, ¿qué sucede si ese causante de pensión tuvo un hijo no con su cónyuge, sino que con otra persona? Claro. Exactamente. Esa persona también puede ser heredero de ese capital donde era el causante, el cónyuge, el marido en este caso, ¿cierto? De acuerdo al ejemplo claro, que estamos dando. Por lo tanto, no necesariamente ella podría tener los mismos herederos de su dinero, que es generado de su cuenta como afiliada a una FP, que los herederos que se pudiesen generar de la pensión de sobrevivencia, siempre y cuando la pensión se esté pagando a través de un retiro programado. Claro, ¿ya? Porque ahí siempre hay que hacer la diferencia de eso. Ya, ahí le intentamos contestar por lo menos a Mónica. Lógicamente, como usted dice, profe, se necesitan más datos para ser un poco más precisos, pero bueno, invitamos a Mónica que igual nos complementa a lo mejor y después la podemos también resolver la duda. Profe, también dice por aquí, Saldías Viviana, ¿esto es solamente para los cotizantes de AFP? Claro, exactamente, porque aquí recordemos que esta es una cuenta individual en donde la pertenencia de estos fondos, valga la redundancia, pertenece a cada afiliado. ¿Ya? Esto es una cuenta individual de cotizaciones obligatorias, capitalización individual. Cada uno genera su propia cuenta, su propio saldo, su propio dinero en esa cuenta. Por lo tanto, como así funciona en este sistema del Decreto Ley 3500, solo en este sistema se puede generar la herencia. El sistema antiguo... Perdón. Profe, le están llamando. Bueno, sí, muy ocupado, como pueden ver, en la comunidad del profesor Gustavo Dávila. Sí, un cliente. Bueno, como les mencionaba, creo que me perdí. Sí, yo también me perdí con su llamada, me desconcertó un poco, profe, se lo tengo que decir, pero estábamos hablando de si esto también ocurre la herencia en otras modalidades de pensión. Sí, no en otros sistemas, de acuerdo a la pregunta que nos hacían. Los sistemas, sí. Sí, solo en el Decreto Ley 3500, ¿ya? Genera la herencia en los sistemas de reparto, como el sistema antiguo, es una cuenta solidaria, es una cuenta, uno aporta para un solo pozo, por lo tanto ahí no hay herencia, ¿ya? Porque ese dinero no nos pertenece, le pertenece a todo el conjunto de las personas que están ahí. Al igual que, por ejemplo, una renta vitalicia, también eso no generaría herencia. Exactamente. El monto, entre comillas, que quedaría sería para la aseguradora. Sí, en el fondo ni siquiera quedaría, porque recordemos ahí que cuando ocurre una contratación de una póliza de renta vitalicia, yo compro una póliza de renta vitalicia. El comprarla, entrego mi dinero y ese dinero ya la compañía y ve lo que hace con él, porque es de la compañía ese dinero. Ya no hay saldo, no hay nada. Perfecto. Profe, ahí también igual ha contestado un poco una duda que nos cuenta, nos hace Rick Ibarra, dice, ¿con el sistema de reparto se pierde la herencia? Claro, exactamente, sí. También, y ahí yo quería tocar también un tema que es súper importante y que, mira, apareció a partir de este año, el tema de las cuentas nocionales. El tema de las cuentas nocionales es un tipo de cuenta que es como una cuenta contable que hace un registro de todos los movimientos de la cuenta, incluyendo las cotizaciones, los aportes, incluso
los aportes que se generan del Estado. En algunas ocasiones, en algunos países, estas cuentas nocionales, porque así se llaman, nocionales, ya yo igual al principio tenía como la duda, decía cómo se puede llamar así, pero así se llama, No es, nocional. claro, no es nacionales que cuando uno lo escucha dices que está pronunciando mal, no, es nocionales. Claro, exactamente. Bueno, ese tipo de cuentas es como llevar un registro contable paralelo a la cuenta obligatoria, ¿ya? Donde se generan ahí varios movimientos y se pueden generar varios movimientos dependiendo del sistema o cómo se implemente. Claro. Generalmente se implementa en relación a rentabilidades promedio entregadas o prometidas para ese tipo de movimiento cuentas, ¿cierto? De esa manera funciona. Claro. Pero hoy día y funciona a partir de este año, y yo he tratado de recopilar ahí y he solicitado en las mismas FP información más detallada de cómo es la operativa que se implementó de esas cuentas nocionales, pero en términos generales lo que hemos sabido es que esta cuenta nocional, por ejemplo, que se imparte a partir de ahora, ya, y que tiene que ver con aquellas personas que a partir de este año solicitan, y estando pensionadas, solicitan el aporte solidario, la cuenta nocional va a registrar el movimiento del aporte solidario, pero que va a ser sacado desde la misma cuenta del afiliado. Me explico. Si un afiliado tiene una cantidad de plata X, ¿cierto? Por ejemplo, hagamos un ejemplo, unos 60 millones, de los cuales le genera una pensión aproximada de unos 250.000 pesos de pensión, ¿ya? Y a la vez solicitó el aporte solidario. Y ese aporte solidario, voy a dar también una cifra como ejemplo solamente, puede ascender a unos 50.000 pesos, que le va a permitir incrementar su pensión. A partir de este año, a través de esta cuenta nacional que lleva este registro, ¿ya? Este aporte va a salir de la misma cuenta del afiliado, se va a contabilizar en esta cuenta nacional, por lo tanto va a llevar el registro, esta cuenta nacional, de ese aporte, pero sacado desde la cuenta del afiliado, ese aporte, no de plata del Estado. Y eso, profe, pero eso es para todos los pensionados, ¿y eso cuándo se va a estar? Para todos los pensionados que están en periodo de solicitud a partir de este año del aporte solidario. Por lo tanto, pudiese ocurrir de esa manera que la medida que se vaya sacando dinero desde la misma cuenta para generar el aporte, pudiese llegar un momento en que simplemente no exista herencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el mismo afiliado va a ir consumiendo de su propio saldo parte de ese saldo para que se genere el aporte solidario. Y una vez que se consuma eso, el Estado ahí le va a entregar todo el monto de la pensión, ¿cierto? Incluido el aporte que debió haber entregado. ¿Ya? La verdad que yo, en lo personal, no me gusta mucho la normativa porque creo que se hizo un poco a escondidas de la ciudadanía. Porque de hecho, yo no lo había escuchado, o sea, había escuchado la propuesta de cuentas nacionales, había escuchado en qué consiste, pero no sabía que se iba a implementar, y la verdad es que me llama bastante la atención. Sí, porque finalmente lo que hace ahí es ocupar parte de mi capital que posiblemente podría ser heredado, el Estado lo está ocupando para generar ahí el pago del aporte solidario. Profe, para también terminar con las preguntas que nos mandaron e intentar contestar a los miembros de la comunidad, dice Gary A. Velázquez, ¿qué ocurre si fallece el titular y la cónyuge tiene su propia pensión de vejez? ¿Accede a pensión de sobrevivencia o accede a la herencia con sus hijos? Siempre pensión de sobrevivencia, ¿ya? Siempre, ¿ya? Aunque ella tenga pensión, aunque ella tenga un ingreso más alto, tenga mayores recursos, ella siempre por ley lo que debe acceder es a una pensión de sobrevivencia, ¿ya? La única forma de que ella pueda acceder a esos fondos como herencia es que esa persona haya fallecido producto de un accidente del trabajo o enfermedad profesional. Ya.
Perfecto, entonces. Y queda aquí una pregunta también, la última que vamos a dar tiempo a contestar, las que queden ya después las pasamos al próximo programa. Dice Karina Zapata, ¿y si hay un hijo beneficiario, puede heredar el fondo del padre? Si hay un hijo beneficiario, sí, efectivamente. En el caso a lo mejor me imagino la pregunta en relación a el ejemplo que yo daba, de que si efectivamente hay un grupo familiar en el cual no los hijos no son de ambos, sino que de uno solo, ¿cierto? Ahí efectivamente ese hijo también tiene beneficio de la herencia, ¿ya? Sí. Y a eso me refería puntualmente por hacer la aclaración, porque hoy día hay mucha gente que compone su grupo familiar con hijos comunes, pero también tienen hijos, digamos, de manera individual Claro. con otras personas, ¿ya? Por lo tanto, esas otras personas generan también derecho a herencia. Ya, perfecto. Profe, mire, Mónica, que le habíamos hecho la pregunta al Sí, principio, nos escribió y complementó la información. Dice, ratifico lo siguiente, soy viuda sin hijos, eso ya lo conocíamos. Dice, sí, yo por parte de mi marido recibo pensión de sobrevivencia, pero mi ya. consulta es, yo estoy afiliada a la AFP en el caso que yo falleciera, ¿a quién le quedan mis fondos? Le he escuchado al profesor que mis fondos quedarían a mis padres, hermanos o sobrinos, hasta la quinta generación, según lo que entendí. Si es tan amable de confirmar. Sí, claro, es así, ¿ya? En el caso de los fondos de ella, por ejemplo, que ella es dueña de ese capital, sus Sí, herederos, como no tiene hijos, ahí posiblemente si están sus padres, serían sus padres, o si no, sus hermanos, que son sus consanguíneos más cercanos, o los claro. sobrinos, obviamente dependiendo. Ahora, si el marido estuviese o lo que ella recibe es una pensión de sobrevivencia generada a través de un retiro programado, se asume que también ahí hay capital. Si ella fallece, ese capital, pero va a ser heredado a sus consanguíneos más cercanos del marido, porque ese dinero era de él. Ya, perfecto. Entonces yo creo que ahí queda bien hecha un poco la aclaración con la información además complementaria que ha hecho y que nos dio Mónica y esperamos haber contestado su consulta y su pregunta, por lo menos que le haya quedado más clara un poco la información. Profe, tenemos que pasar al siguiente bloque de contingencia y así que querida señora directora, por favor, pasamos a la noticia de la semana. Profe, tenemos que comentar un tema, una noticia que salió esta semana y en el diario La Tercera, que es Ujú. bastante llamativa, ya no solamente por lo que es en sí el monto, la cifra, sino porque, para empezar, sabemos, y veníamos comentando desde la clase pasada, que los fondos llevan unas caídas, sobre todo los fondos, mal llamados fondos conservadores, unas caídas estrepitosas. El fondo es aproximadamente lo que lleva de año un 20% ha caído, y resulta Sí, que esta semana se dio a conocer que las ganancias de las AFPs al tercer trimestre del año 2021 han tenido utilidades por más del 16%, que equivale aproximadamente a 350 millones de dólares. Profe, se ríe porque uno ya no sabe si reír o llorar, la verdad, y lo digo también porque leí varios comentarios el otro día al respecto cuando estábamos sí, hablando de esto también en el Cultura Express. Uno ya no sabe qué hacer, pero fue porque realmente estamos viendo montos sobre todo de pensionados o personas próximas a jubilar que están cayendo pero de una manera terrible, pero las AFP siguen ganando. La justificación que está dando la Asociación de AFPs es que, claro, se compara con respecto al año pasado, donde la actividad laboral se había caído bastante y ahora todo el dinero y las utilidades que están teniendo, sobre todo por parte de las comisiones, al haber más personas que están cotizando. ¿Cómo lo ve, exactamente. profe? ¿Qué me tiene que comentar al respecto de esto? Sí, bueno, es un poco cómo está creada la normativa, Yasmina, y a lo mejor ahí lo que siempre debió haber sido desde un comienzo, como era la normativa inicialmente, en el caso, por ejemplo, si lo comparamos con las pérdidas, porque obviamente el negocio de la FP es ganar una comisión producto de cada cotizante, es decir, en la medida que
las personas cotizan, la AFP gana. Y en ese sentido también aclararle a las personas de que las AFPs en sí no ganan por la rentabilidad generada, ¿ya? Porque siempre igual eso como era como la duda que existía, ¿ya? Solamente ganan por la cotización. Ahora, claramente es súper importante lo que se genera como cotización y probablemente podríamos ahí evaluar si el porcentaje de comisión todavía sigue siendo elevado paulatinamente. Yo llevo harto tiempo trabajando en el sistema. Anteriormente teníamos cifras del 3%, del 4% de comisión. Hoy día bajaron algunas por sobre el 1%, que igual es un avance en relación a eso, pero claramente el volumen, en la medida que nuestra masa laboral se sigue aumentando, hay más personas que ingresan al mundo laboral y cotizan, obviamente les llega mucho más dinero a las AFP en ese sentido, ¿ya? Y claramente se contrapone con los resultados que hemos obtenido, sobre todo este año, de las ganancias de los fondos de pensiones, de la administración, porque la verdad es contradictorio que se le pague un servicio a un ente para que administre nuestro dinero, y esa administración este año en particular, producto de muchos factores para ser cierto, no necesariamente es culpa de la AFP, hay todo un tema del sistema, de cómo funciona nuestra economía, ¿cierto? Y cómo funcionan las inversiones, que ha radicado en que hemos obtenido rentabilidades negativas. Pero obviamente ahí entra a jugar otros aspectos, como mencionábamos en su momento, esta comisión que tiene que velar también porque las inversiones se hagan de buena manera, ¿ya? Y porque también existe una normativa que permitió en su momento flexibilizar el hecho de que las pérdidas sean asumidas ahora por el afiliado y no por la AFP. Por lo tanto, creo yo que eso perjudicó mucho, sobre todo viendo las estadísticas, porque antes de esa normativa, el sistema, la estadística arrojaba de que el resultado de la AFP era bastante bueno, por sobre 2 dígitos, lo cual aseguraba mucho y rentabilizaba mucho los fondos. Posteriormente a eso, como también lo mencionamos en un momento, y creo yo, las AFP un poco se relajaron en ese sentido, porque ya las pérdidas eran asumidas por los afiliados y no por ellos mismos, y su trabajo a lo mejor probablemente se flexibilizó en cierta medida, y hubo un relajo y se dejó que el mercado funcionara y ellos no tuvieran tanta la atención para que las pérdidas no sean asumidas o no perjudiquen tanto las pérdidas a los fondos de pensiones, porque ellos estaban asumiendo en ese sentido las pérdidas. Bueno, es complejo hacer un análisis y saber qué es lo que se puede hacer. Es como hoy día tenemos nuestra norma establecida. Las AFPs no es que estén haciendo algo ilegal, es parte de nuestro sistema, cómo funciona. Ellas generan comisión en base a los cotizantes y como bien también dicen, si lo comparamos con el año pasado, hoy día tenemos más cotizantes en el sistema. Ha aumentado un poco este año, obviamente por la reactivación de nuestra economía. El mundo laboral ha copado más cupos de trabajo, entonces por lo tanto ahí obviamente se generan más cotizaciones y más ingresos hacia la AFP. Profe, y una pregunta, porque también me voy un poco a un comentario que hizo la diputada Sepúlveda con respecto a este tema, que realmente utilizó las palabras y dijo ella que eran sinvergüenzas, que cómo era posible que se estuviera haciendo una campaña de terror contra un cuarto retiro, sobre un nuevo retiro de los fondos previsionales, aludiendo que los fondos, que no sé qué, pero es que al final están cayendo los fondos y por otro lado ellos siguen ganando. Entonces, ¿cómo justifican las administradoras que no se realice un nuevo, con qué cara, como dice ella, porque dijo así, con qué cara ellos dicen que no se debería aprobar cuando ellos pierden porque, está así hecha la normativa lógicamente, pero al final no están realizando su pega, que es administrar. Están perdiendo, están haciendo que se pierda y por otro lado ellos siguen ganando. Sí, mira, sí, yo a lo mejor en cierta medida puedo estar de acuerdo en eso porque es lo que yo menciono, que un poco se contrapone, es decir, uno paga para que la administren y quiere siempre que la administren bien. La verdad que uno siempre quiere ganar en ese sentido, ¿ya? O sea, si uno pone plata y pone en un banco o algún tipo de inversión, siempre quiere esperar ganancia, ¿ya?
pero este sistema depende mucho de cómo se desarrolla nuestra economía y la economía del mundo en general. Por lo tanto, estamos muy sensibles en ese sentido. Los fondos de pensiones están muy sensibles a cómo se comporta nuestra economía. Por lo tanto, ahí no hay mucho que hacer en ese sentido. Lo que hay que hacer es que esta comisión haga el trabajo de entregar las orientaciones precisas para poder distribuir ese tipo de inversiones sobre instrumentos que sean más seguros y estables. Y es por eso que también viene a colación ahí, obviamente, la creación de ese fondo que se sugiere, de ese fondo, fondo E sin pérdida, ¿cierto? Como una alternativa viable para que no ocurra esto que está ocurriendo. Volver a que las FPs asuman ellos las pérdidas, creo que también puede ser una medida bastante lógica, producto de estas cifras y estadísticas que ocurrían cuando ellos asumían las pérdidas, ¿ya? Pero creo que no pasa por el hecho de que las FPs en sí sean sinvergüenzas, sino que probablemente la postura de la FP es resguardar y tener el mismo discurso, porque ha sido el discurso desde siempre, desde que ocurrieron el primer 10%, ¿cierto? Hasta ahora ha sido el mismo discurso del FP y lo han mantenido. Claramente ahora se ve y se contrapone con estas cifras de ganancia que se han obtenido y adicionalmente con esta pérdida de los fondos de pensiones, ¿ya? Pero creo que en el fondo, Yasmina, la FP un poco han cumplido el rol que se le ha encomendado, ¿ya? Que hay que cambiar normas. Yo diría que ojo ahí con las declaraciones de la diputada, porque ella, en su función de parlamentaria o congresista, ahí me aclaró el término por ahí hace un par de días un abogado, en nuestro sistema no son parlamentarios, congresistas, senador o diputado, ellos tienen la misión efectivamente de que esto cambie, porque no hay que ahí tirar la pelota, porque ellos son los encargados de hacer los cambios necesarios para que la normativa se mejore y no nos afecte. Por ejemplo, esto de traspasar nuevamente las pérdidas a las AFPs, ellos podrían haberlo hace mucho tiempo haberlo solucionado, ya a través del Congreso. Ya, lamentablemente, sí. Y, profe, lamentablemente yo creo que dado los tiempos que quedan, sabiendo que hay unas vacaciones, bueno, aparte que hay elecciones, lógicamente, pero pensando después que también llegan unas vacaciones en febrero, que el Congreso no trabaja durante ese periodo, yo creo que ya es prácticamente imposible que durante lo que queda de este gobierno se lleven a cabo estas soluciones y tendrá que verlo la siguiente presidencia y el siguiente Congreso, por así decirlo, ¿verdad? Así que, profe, tenemos que pasar a la siguiente sección, tenemos que cambiar el tema porque se nos pasa el tiempo volando, así que, señora directora, por favor, pasamos a Te lo explico en un minuto. Existe una bonificación que se le entregan a las madres pensionadas a partir de julio del 2009. Soy Gustavo Dávila, asesor profesional. Quiero explicarte en qué consiste el bono por hijo. Es una bonificación que entrega el Estado por cada hijo nacido vivo o adoptado. Hace este bono incrementar las pensiones. ¿A cuánto equivale? Equivale al 10% de 18 ingresos mínimos vigentes, dependiendo esto de la fecha en que nació el hijo. Va dirigido a las madres afiliadas a una AFP que se pensionan, va dirigido a las madres que perciben pensión básica solidaria y va dirigido a las madres que tienen pensión de sobrevivencia y que no están afiliadas a ningún régimen. ¿Qué requisitos se deben tener? Cumplir 65 años de edad para solicitar el bono, tener residencia en el país por 20 años y este trámite se puede gestionar a través del IPS, la AFP o la compañía de seguros. Profe, ahí dejamos el TikTok del día de hoy, ese bono por hijo, la explicación para que también todas las personas que a lo mejor han llegado tarde o quieren revivirlo, quieren compartirlo, vayan ahí al TikTok también de FFLA para viralizarlo. Pasamos a la siguiente sección, querida señora directora, para que el profe responda ahí las preguntitas.
Profe, llegamos a esta última sección del programa a Pregúntale al Profe. Han llegado varios, lo tengo que decir, llegaron varios correos electrónicos, varios mails haciendo consultas que querían Sí. ahí que nosotros les contestáramos. Bueno, nosotros no, usted le contestará ahí sus dudas con respecto a varios temas. Aprovecho antes de que empecemos con ello a dar el correo electrónico que es producción@fflay.cl. Repito, producción@fflay.cl. Ahí la señora directora lo tendría que estar poniendo abajo para que ustedes lo anoten y nos manden también un mail con respecto a dudas, consultas, porque como siempre les digo, nosotros las leemos y después las incluimos en la pauta de la semana siguiente, como han hecho algunos miembros de la comunidad que nos mandaron sus respectivos mails. Y la primera pregunta es de Roberto Fritis, que dice: ¿la cotización como independiente y como afiliado voluntario ayudan a bajar el promedio de los ingresos de los últimos 10 años que se necesitan para jubilar? Y nos cuenta Roberto, dice: pregunto esto porque ahora estoy desempleado y quiero bajar mi promedio de ingresos para jubilarme anticipadamente en unos años más y me genera excedentes de libre disposición. Sí, efectivamente, cotizar como independiente o afiliado voluntario, se considera también como renta, ayuda a bajar el promedio de renta efectivamente. Pero hay un tips ya para las personas que están en el caso de Roberto y obviamente para él mismo. Ya el sistema considera 16 meses en cero para ser considerados dentro del proceso del cálculo del promedio de renta. Por lo tanto, si yo pongo una cifra cero dentro de uno de los meses que voy a calcular, obviamente mi promedio de renta va a disminuir hasta el máximo de 16 meses, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si este señor y como otras personas quisiesen programarse para bajar su promedio, una de esas opciones que yo utilizaría sería esa de no cotizar durante 16 meses para bajar el promedio de renta. Ahora, ojo también, lo que hay que evaluar ahí, ¿cierto? Son varias situaciones, porque el no cotizar también conlleva a que tengamos el inconveniente del seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿cierto? El inconveniente de la cotización de salud, hay varias cosas que se evalúan, ¿ya? Pero lo menciono porque efectivamente eso ayuda en el cálculo del promedio de renta. Ahora, para poder cubrir obviamente lo otro, lo más recomendable siempre es cotizar, y se puede cotizar efectivamente como independiente voluntario y eso va a ayudar a bajar el promedio de renta. Ya, perfecto. Entonces ahí quedó contestada la pregunta que nos envió Roberto a través del mail de producción@fflay.cl. También nos escribió Carlos Vera y dice: tengo 65 años, dice que es de 1956, dice además: nunca recibí nada de la AFP y estoy en proceso de jubilación en mi trabajo. ¿Puedo seguir imponiendo, aunque sea por el mínimo, si tengo otro trabajo cuando termine el anterior? ¿Es aconsejable? Además, ¿cómo se pide el bono postlaboral y cómo sé que me corresponde? Hartas preguntas nos hizo Sí, él nos hace hartas preguntas. Carlos. Bueno, en el caso de Carlos hay que asumir, a lo mejor por las preguntas que él realiza, y ver si es que él va a dejar de trabajar y efectivamente la persona que deja de trabajar tiene la opción voluntaria de seguir cotizando, ¿cierto?, con un nuevo empleador, si es que lo va a hacer, y si se pensiona y quiere seguir trabajando también lo puede hacer. Eso es voluntario, recordemos, en este sistema. Ya el sistema no nos obliga a renunciar ni a seguir cotizando, es voluntario, ya por lo tanto eso se puede hacer, y se puede hacer por la cantidad que él estime conveniente, puede ser por el mínimo, si llega a un acuerdo con su nuevo empleador, eso puede suceder, ya no hay inconveniente en eso, ya, y eso incrementa la cuenta que él tiene. Recordemos que ahí después de un tiempo, después del periodo de la anualidad, se le vuelven a recalcular y eso le va a ayudar también para el recálculo de su pensión. ¿Ya? Hay varias situaciones ahí que se dan. Ahora, con respecto al tema del bono postlaboral, recordemos que el bono postlaboral se le otorga a las personas que son parte de los trabajadores del sector público, ¿ya? Por lo tanto, no todas las personas pueden acceder al bono postlaboral,
ya es un beneficio que se le otorga a estas personas producto del daño previsional y del daño que se le ha producido con las cotizaciones que estuvieron, ¿cierto?, anteriormente, ¿ya? Ujú. Ya. Por lo tanto, no es para todos, ahí habría que ver si esta persona cumple con ese requisito o no. Y eso lo determina y eso se solicita a través del empleador, ¿ya? Porque es el empleador que tiene que ver de acuerdo a la labor que él realizado, porque hay diferentes normativas para la gente del servicio de salud, del mundo de la salud, del mundo educacional, ¿cierto?, de otros sectores públicos. Ahí hay matices que tienen que ver con sus ingresos, así es que hay que ver ahí con el empleador si él cumple ese requisito o no. Ya, pero fue una pregunta, ¿cuánto es el bono aproximadamente, el monto del bono postlaboral? Sí, aproximadamente hoy día debiese estar en unos 77.000 pesos, 78.000 pesos. Ya, ¿Ya? perfecto. Ahí entonces quedó toda la información para Carlos, que nos escribió, como digo, a través del mail, y ahí quedó contestada también su duda y su consulta. Nos da tiempo, yo creo que alguna pregunta más. También dice Araceli Battistoni, ¿puedo jubilar si estoy trabajando o tengo que renunciar? Sí, esa pregunta ha sido reiterativa y también es importante aclararla siempre porque siempre queda como la duda. ¿Se puede pensionar estando trabajando sin ningún problema y seguir trabajando porque no es causal de despido y no es causal de que ella deba dejar su trabajo o renunciar? Ya, perfecto. Por aquí también otra pregunta, me da tiempo, Magali Sangüesa. Hola, profesor Gustavo Dávila. ¿Es conveniente realizar los retiros del 10% si estoy pensionado o pensionada? Dice, ¿baja mucho el monto de pensión? Sí, bueno, esa es una buena pregunta porque va a depender ahí de varios factores, ¿ya? Efectivamente, tener menos plata en la cuenta, en el recálculo posterior que va a tener la persona, si estamos hablando de un retiro programado, le afecta, sobre todo hoy día, considerando de que tenemos menos plata en la cuenta producto de la rentabilidad negativa. Por lo tanto, siempre le va a afectar el hecho de retirar. Por lo tanto, si me afecta y estoy en un corto plazo para que se me recalcule la pensión claramente, creo yo que no sería conveniente. Habría que haber ahí el matiz de ver cuándo sería como conveniente hacerlo, si a ella le queda un plazo a lo mejor prolongado, pero depende de muchos factores de los cuales no tenemos la certeza. Por ejemplo, que la rentabilidad se pudiese recuperar, porque el escenario más favorable para, en este caso, sería que ella pudiese retirarlo, pero tener obviamente la certeza de que nuestra economía se recupera y la rentabilidad podemos llegar a tener cifras que sean azules, cosa de que eso que va a retirar ella lo logre recuperar en un tiempo corto para que el próximo recálculo le sea favorable también o no disminuya tanto su monto de pensión. ¿Ya? Ya. Es un tema, la verdad, eso es un tema y es un tema que yo trato de ver todos los días porque me llaman precisamente para eso y la verdad que hay que verlo en detalle para saber cuál es el próximo proceso de recálculo que tiene esta persona. Claro, ya. Entonces ahí, bueno, intentamos contestar, o el profe intentó contestar a Magali que hizo la pregunta. También Sandra Otaola dice, ¿cómo cierro una cuenta 2? Es decir, ¿saco todos mis ahorros y esta cuenta 2 se cierra sola o debo hacer algún trámite? Mi cuenta obligatoria la tengo en otra AFP. Las cuentas 2 nunca, al igual que la cuenta obligatoria, que nunca se cierran, ¿ya? Es decir, se dejan en cero, pero la cuenta permanece abierta, por lo tanto siempre está disponible para ser usada si uno la quiere utilizar, ¿ya? Por lo tanto ahí no hay ningún trámite adicional que haya que hacer para cerrar la cuenta, ¿ya? Por procesos y gestión de las AFP, estas cuentas siempre quedan abiertas, al igual que la cuenta obligatoria, porque recordemos que la afiliación en este sistema es única, ya no me puedo desafiliar o borrarme del sistema. Uno se incorpora una sola vez, por lo tanto la cuenta queda siempre abierta. ¿Ya? Al igual, lo mismo pasa con la cuenta 2. Ya. Aunque se tenga a lo mejor en otra AFP que no sea la misma donde Claro, la cuenta obligatoria. exacto. Correcto, exactamente. Ya. ¿Ya? ¿Y eso también funciona para el APB, profe? ¿Lo Sí, mismo? también para la PB, exactamente. Ya, perfecto. Así Ahí es. entonces dejamos
contestamos más bien, o contestó también, por el mejor dicho, el profe las preguntas, y me da tiempo a una última, profe, que llegó ahí a través del chat, y ya que estamos, podemos responderla yo creo que rápidamente. Dice Astrid, hola, gracias por la información, soy pensionada, madre soltera, y solo tengo un hijo de 33 años. ¿A él le correspondería mi herencia de la AFP? Estoy en retiro programado. Sí, efectivamente a él le correspondería la herencia de la AFP si ella fallece. Ya, perfecto. Entonces ahí también contestamos la pregunta que nos envió Astrid. Profe, tenemos que llegar al final del programa de hoy, pero como siempre le voy a pedir a la señora directora que por favor nos coloque ahí en pantalla la información de contacto del profesor Gustavo Dávila, y tanto su WhatsApp como también su mail. Ahí me dice que está saliendo en pantalla, profe. Como siempre, si quiere hacer alguna aclaración o alguna petición, este es el momento. No, todo bien, me han llegado mensajes y creo que los mensajes anteriores han llegado a las personas, de, qué sé yo, de 10 mensajes que me llegan, ya todos colocan el nombre, salvo uno ahí que no lo puso, pero ya estamos avanzando, ya sé al menos con quién me tengo que comunicar cuando respondo los mensajes. Muy bien, profe, entonces parece que el llamado que hicimos desde aquí surtió efecto. Sí, Dicho claro. esto, profe, bueno, como siempre me tiene que dar la nota del día de hoy, y después ya de eso nos podemos ir. Bien, ustedes como siempre no sé qué hacer ya, no sé qué inventar para ponerle una nota menor. Usted siempre se saca 7. Es una alumna muy aventajada. La Y usted felicito. también es un profesor brillante, porque uno no puede ser buena alumna si no tiene buen profesor, ¿verdad? No serviría de nada. Así que somos un buen complemento, profe, para esta escuela de Exactamente, sí. pensiones. Y no es por Sí, echarnos flores, pero es la verdad. sí, claro. Así que, profe, nos tenemos que ir ya despidiendo. Si queda ahí alguna pregunta que queda en el chat, no se preocupe la comunidad, porque la seleccionamos y después la contestaremos en el próximo programa, porque nosotros siempre estamos chequeando ahí las redes sociales y las preguntas que nos van haciendo, y desde ahí estamos sacando también esta sección de Pregúntale al profe. Así que les invitamos a seguir escribiendo en las redes sociales. A lo mejor no nos están viendo en directo, pero nos están viendo a través de manera diferida, a través de alguna repetición también que hacemos durante el fin de semana. Entonces, si tienen alguna duda, no dejen de hacerla ahí en los chats de las redes sociales, o también a través del mail de producción@fflive.cl, ahí para que nosotros podamos contestar esas preguntas. Profe, llegamos al final del programa del día de hoy, pero nos vemos la próxima semana con otro Escuela de Pensiones. Buen fin de semana a todos, que estén bien y gracias por estar ahí. Como siempre, entonces, agradecida a la comunidad. Así que, comunidad, nos despedimos. Yo les mando muchos besos.